Pero también se habla mucho y se habló mucho de la justicia. Y la jueza de ejecución de condenas es la doctora María Teresa Zacarías. Le agradecemos mucho estos minutos. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Doctora Zacarías, a ver, 2 segundos. Ahí está, ahora sí. La saludo, doctora María Teresa Zacarías. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted, Daniel? Gracias por atendernos. Doctora, es un tema muy sensible el de la cárcel. Usted es la jueza de ejecución de condenas. ¿Cuál es la visión que tiene? Porque ya nos decían, esto no tiene nada que ver lo que pasó el martes con la situación, el reclamo de algunos presos y la huelga de hambre, pero también la situación sigue latente de tensión. ¿Cuál es la visión desde la justicia respecto de esto? Bueno, en principio, Daniel, le voy a aclarar que hay cosas sobre las que sí puedo hablar y cosas sobre las que no puedo hablar. Sí. Lo que le voy a dar es la información objetiva que tenemos estrictamente con relación a mi competencia, que es la actividad judicial en cuanto a la ejecución de condena. Usted me preguntaba cuál es la visión sobre lo que pasó. La investigación de los hechos que sucedieron el día martes es de la órbita del fiscal de instrucción y de la juez de instrucción, en la que no debo ni corresponde que me inmiscuya ni hable, porque son ellos, primero porque no la conozco y segundo porque son ellos los que la están llevando adelante, así que no voy a hablar. Con relación al planteo de domiciliarias que está en todos los medios que está sucediendo, sí. Los primeros planteos empezaron a sucederse esta semana después del motín y son muy pocos. Y son de abogados particulares, y la defensora oficial había pedido algunos, que quedaron todos resueltos los que estaban pendientes antes de la feria judicial. No quedó ningún planteo concreto de domiciliaria antes de la feria judicial. Durante la feria judicial no los hubo, y los pocos que hubo se les dio se les dio el trámite que corresponde por las juezas de feria. Claro. ¿Cuántos planteos estamos hablando? 4, 5. Son 4 o 5 nada más. Yo quiero primero hacer un llamado a tranquilizarnos un poco todos. Estamos todos muy asustados porque nuestro enemigo es muy pequeñito, no lo conocemos. Estamos aprendiendo a vivir con situaciones nuevas que nunca antes a ninguno de los que hoy están en vida les ha tocado vivir, y pareciera como que los nervios nos hacen arremeternos a todos los seres humanos contra todos, y no, tenemos que pelear contra el COVID, no entre nosotros. Sí. Pero también es cierto que tiene ciertas particularidades, que es altamente contagioso, y uno puede entenderlo, ¿no? Exactamente, esa es la particularidad, eso es lo más grave, digamos, que es el alto poder de contagio que tiene. Sí, pero a eso voy, porque hoy... Ahora, pues sí. Sí, no, lo que le quería decir es que ahora me imagino que debe haber una enorme preocupación por la cantidad de trabajadores o efectivos del servicio penitenciario que están contagiados y que están vinculados a la unidad penitenciaria 1. Bueno, yo le voy a contar lo de las domiciliarias y lo de las libertades condicionales, y le voy a explicar cómo es el mecanismo. Las libertades condicionales, además de los 2 tercios de condena, tienen una serie de requisitos que están previstos en la ley, no de ahora, sino de antes del COVID, y que nosotros, para darle trámite, debemos verificar en todos los casos, incluso entre ellos, escuchar a la víctima del delito, claro, a quien fue afectado por el delito. Sí. Esa es otras de las necesidades, escuchar cuál es la realidad familiar, económica, social, de salud, en fin,
todos los aspectos que hacen a la vida del interno que va a salir en libertad, qué posibilidades tiene de salir sin volver a delinquir, lo que se llama pronóstico de reinserción social, que se hace interdisciplinariamente. En ese sentido, con las libertades condicionales veníamos trabajando con normalidad hasta que se desata el COVID y se declara la feria. Las juezas de feria también han decretado algunas libertades condicionales. Las admiro realmente porque el trabajo de feria es impresionante. Sí. Y cuando nosotros retomamos, continuamos la tarea y se han decretado unas cuantas libertades más. Sí. Y se sigue trabajando, obviamente. En este momento estoy yo, están los relatores, todo el mundo trabajando. Algunas son negativas y otras son positivas, como es de suponer. No, obviamente, no todos pueden llegar a tener asistido, no pueden tener la misma razón, digo, claro, cada caso es particular. Legales puede obtener la libertad, el que no los cumple no lo puede obtener porque haya una pandemia de COVID desde la órbita mía de juez, porque yo resuelvo caso por caso. La Constitución y las leyes acotan la función de cada poder, ¿no es cierto? Sí. Yo no puedo resolver la situación de un pabellón, ni siquiera de un sector. Yo resuelvo la situación de Pedro, de Juan, de Carlos, etcétera, de cada interno en particular y con los informes individuales de cada interno. Esa es la función del juez. Claro, doctora, su cargo no digo que es relativamente nuevo para lo que es la historia judicial de Corrientes, sí, es un cargo nuevo, de hecho usted es la primera jueza de ejecución de condena de la provincia de Corrientes. El día del motín cumplimos 13 años. 13 años, exactamente. Un festejo, digamos, fue un aniversario muy penoso, muy triste, sobre todo muy triste. Sí, a lo que voy a preguntarle, porque tiene que ver también con esa función. ¿A ustedes les preocupa hoy cómo están en la cárcel, especialmente con esto de que los efectivos del servicio penitenciario hay un número importante hay un número que tiene COVID, que tiene coronavirus y con posibilidad? No me va a preocupar, Daniel. Tendría que estar en mis sueños, que últimamente no duermo, para poder explicar eso. Sí. Yo le quiero explicar concretamente lo que hace a mi labor, lo que yo sé y lo que le puedo decir. Desde lo sanitario no debo decir nada porque soy ignorante en el tema. Claro. Pero la pregunta, a ver, doctora, déjeme, le interrumpo 2 segundos para decirle algo. Yo no dudo de que usted pueda llegar a interiorizarse y que tenga preocupación como tenemos nosotros también, pero la pregunta va dirigido hacia lo funcional. Si usted ha pedido algún tipo de requisitorio al servicio penitenciario para decirle cómo están trabajando ahora, teniendo en cuenta la población carcelaria, y se ha pedido cómo serán las medidas a partir de ahora que se fueron multiplicando los casos de penitenciarios con COVID. A eso voy, no al hecho personal que creo que está preocupado. Es diaria, Daniel. Sí. El contacto es permanente y no solo, no le diría diaria, es constante, constantemente. Y yo creo que empecé por el llamado a la pacificación por lo siguiente, porque cuando apenas empezamos a trabajar y todavía sin tener pedidos, le voy a contar lo que hicimos desde lo jurisdiccional. Como no teníamos pedido, no podíamos tramitar domiciliarias. Las domiciliarias se inician con la solicitud del interno o de su defensa. No son automáticas. Y yo, para dar una domiciliaria, tengo que saber si reúne las condiciones médicas que me pide la ley y si esa persona a la que yo voy a llevar a su domicilio, primero tiene una casa donde estar, segundo tiene quien lo cuide, tercero tiene quien lo contenga, le compre el remedio o por lo menos le dé el remedio que le da el Estado, lo lleve al médico, lo asista, lo contenga afectivamente, no esté en peores condiciones aún de hacinamiento o no lo esté mandando a la casa con la mismísima víctima, ¿no es cierto? Claro. Son cuestiones que, además de estar en la ley, son cuestiones de sentido común. Esto no lo alcanzamos a hacer
El motín se sucedió antes de que lo alcanzáramos a hacer esto. Lo que alcanzamos a hacer esa mañana fue de un listado tipo sábana, le diría, en el que solo mencionaba de manera genérica hipertensión, la mayoría hipertensión, respiratorio, así sin especificaciones, etcétera, etcétera. La primer juez de feria pidió mayor informe de eso, pidió que le remitieran informes médicos, sociales y psicológicos. Se le remitieron a lo largo de todas las ferias, se le fueron remitiendo unos 50 informes más o menos, del listado de 100 y tantos, entre procesados y condenados se le remitieron aproximadamente unos 50. Entonces lo que yo hago el primer día de feria es consultar con el médico forense si puedo o no mover internos, porque tengo que tener el sumo cuidado de no sacar y contagiarlos. Y después del asesoramiento médico debido, decido remitirle a los médicos forenses todos aquellos informes que se habían recibido, más las historias clínicas de los internos para que hagan un análisis, que es un trabajo que están haciendo todavía, y me señalen si hay o no riesgo, y en ese caso le daré la intervención que corresponda a la defensa, a cada defensor, para que evalúe si amerita pedir o no. Porque es el defensor el que está habilitado a evaluar si amerita pedir. Claro. Si el defensor me lo pide, claro, o el interno mismo lo pide, que lo puede hacer, pero lo tiene que hacer por sí mismo, digamos, claro, de la manera pero más usted no... normal que pueda, pero claro, lo puede hacer. Entonces yo abro lo que se llama el incidente de prisión domiciliaria, sí, y empiezo a trabajar con todos esos aspectos que le dije para ver si esta persona está en condiciones de ir a su casa y va a estar mejor en su casa, sí, y no va a poner en riesgo. A ver, entonces, doctora, usted no tiene más de 4 o 5 pedidos ahora, en la actualidad, que es lo que ingresaron después de la feria, no más de 4 o 5. Sí. Después, no después de la feria, después de que yo me hago cargo. Claro, el martes se hizo cargo usted. Los anteriores habían sido todos resueltos. Claro, perfecto. Los que ingresaron en feria también fueron casi en su totalidad trabajados ya por las juezas de feria, pero son poquísimos. Sí. Y no corresponden a la gente que está en el listado de riesgo que se menciona y que circula. Claro, lo entiendo claramente. Ahora, también me dijo que está en contacto permanente con la gente del servicio penitenciario. Esa situación que se vivió el martes y con todo este contexto de tensión, recién Isla Prisma me decía que existe todavía un contexto muy difícil de permanente tensión. ¿Ustedes también lo viven así? Digo, usted como jueza de ejecución, ¿considera que también que todavía existe? Y más pensando en los trabajadores del servicio penitenciario que hoy se enteraron que hay nuevos casos vinculados a ellos nuevamente. Obviamente que lamento que se haya desatado esto por ciertas imprudencias, porque no respetamos los protocolos médicos, ni siquiera respetamos mínimamente el debido proceso, porque si se hubiesen pedido las domiciliarias de las personas que corresponden, se hubiesen podido quizás avanzar en los trámites. Si hubiésemos respetado los protocolos sanitarios que nos vienen recomendando las autoridades sanitarias, no hubiésemos tenido la situación de penitenciarios contaminados hoy, y vaya a saber cuánta gente más, porque por lo que me informaron anoche, toda la gente que estuvo en el interior del motín puede estar contaminada, y hubo gente que no correspondía ni a las fuerzas de seguridad, ni los detenidos, y que estaba adentro sin el debido control de las autoridades sanitarias. Y es eso precisamente lo que desata esta situación. O sea que usted me está diciendo que personal del servicio penitenciario o de la policía que ingresó en el momento ese de mayor pelea, no se sabe si esas personas estaban infectadas o no.
yo no puedo saber, eso lo irá determinando la autoridad sanitaria, ¿no es cierto? Está fuera de mi esfera controlar la salud del servicio penitenciario, pero es una cuestión, como le decía recién, de sentido común. Sí. Si hubiésemos respetado, pacificado a los internos, dicholes, explicado cómo se maneja una situación, y yo lo recomendé antes de la feria por escrito, quizás podíamos tener un mayor nivel de pacificación, ¿no es cierto? Que es lo que estamos tratando de lograr. Entender que en este momento hay que respetar a rajatabla lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Claro, pero doctora, pero usted lo que... Yo puedo entrar como Pancho por mi casa a la cárcel si el médico no aprueba que yo entre, porque estoy poniendo en peligro a mis internos. Lo que se está haciendo, se está haciendo todo para cuidar a los internos. Doctora, pero lo que usted me está diciendo me da a entender que en realidad acá estamos hablando de una notable negligencia del servicio penitenciario. No, precisamente, yo no puedo acusar del servicio. Por eso le pregunto, porque yo puedo interpretar eso de sus palabras, por eso le pregunto, doctora. Entonces, Daniel, yo no puedo acusar al servicio penitenciario, ni defenderlo ni acusarlo, pero a ver, vamos a ser claros, venían cumpliendo las medidas sanitarias, desata un motín, es algo que desborda, no podemos cerrar las puertas y dejar que se maten todos. Claro. ¿Cierto? No, sí. Tampoco podemos hacernos el test de COVID antes de entrar a las autoridades que sí van a entrar, porque no hay ya más remedio una vez desatado el motín, tampoco pueden hacerse el test de COVID antes de entrar. Ahora, el manejo de las personas o un motín o un conflicto en este caso, porque bien escuché la vez pasada la explicación de que la doctora González Cabaña, cuando le hablaba de los hechos, les daba, creo que también a Radio Sudamericana. Sí, puede ser. Vemos de motín cuando tenemos reclamos concretos. Acá no sabemos qué estamos reclamando. Sí. ¿Tenemos un estado de conflictividad? Sí. Tenemos un estado de gran nerviosismo, que lo tenemos también los que estamos en nuestras casas o los que estamos trabajando, sí, pero se está haciendo todo lo posible para cuidar a los internos, y creo que hasta muchos de ellos han colaborado pidiéndole a sus familias que no se trasladen y no se lleguen a las cárceles para preservarse y para preservarlos a ellos. Sí, tiene razón, la verdad que sí. Es una situación que yo, desgraciadamente, me parece que no puede volver a repetirse nunca más esto, y ojalá que no lo haga, pero no sé si no lo vamos a repetir nuevamente. Le agradezco mucho esto. Que no. Sí, no, yo no creo. La verdad yo no quiero. Para que no ojalá suceda, que no. Se necesita que todos bajemos la conflictividad y entendamos que en vez de llevar inquietud a los internos y a sus familias, debemos llevarle la tranquilidad de que se están haciendo todos los esfuerzos por las autoridades sanitarias, penitenciarias, para poder cuidarlos. Pero si no permiten, no se dejan cuidar, es imposible. Sí, doctora Zacarías, le agradezco mucho estos minutos, porque me parece que es importante que también del Poder Judicial se aclaren estos temas y se salga a dar también la versión que ustedes tienen de los hechos. Le agradezco mucho estos minutos. Daniel, le vuelvo a reiterar, yo llamo a que se tranquilicen, a que a partir de esta semana creo que vamos a poder conectarnos, estamos intentando volver a tomar audiencias por los medios técnicos que correspondan. Se está haciendo todo lo posible para cuidar a los internos. Si no, creo, desde mi lógica, y esto es puramente mío, no habrían aislado penitenciarios, y estando pasando los momentos que se están pasando sin el personal y con personal que trabaja horas interminables, hubiesen dejado que sigan adentro, y no lo hicieron. Se han tomado todas las medidas para evitar que esto se siga propagando. Quiere decir que se está procurando cuidarlos.
pero eso no implica libertades automáticas, no es mi competencia, está fuera de la competencia del Poder Judicial las libertades automáticas y masivas. Doctora Zacarías, a ver, una sola aclaración antes de agradecerles nuevamente estos minutos. Nosotros cuando lo convocamos a usted para dar su opinión, no queremos ni que nos adelante sentencias ni resoluciones, ni tampoco ingerir en la resolución que usted crea que es pertinente. Me parece correcto su opinión y le agradecemos mucho estos minutos. Gracias. Gracias a usted, Daniel. Por favor, un gusto. La doctora María Teresa Zacarías es la jueza de ejecución de condenas en esta capital. En realidad es en toda la jurisdicción de Corrientes porque es el único juzgado de ejecución de condena que ha cumplido, como ella misma contaba, 13 años en esto que ha ocurrido el martes pasado y que nos debería avergonzar absolutamente a todos los correntinos de estar viviendo este tipo de situaciones y de no encontrar otro tipo de salida o no encontrar una solución a nuestros conflictos de otra manera.